Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Bueno, pues bienvenidos a este primer tema que vamos a estar estudiando. Y tengo una lectura bíblica, hermanos, para que podamos introducirnos al tema, que está en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo número 3, del versículo 9 al 18. Le quiero dar lectura, dice de la siguiente manera: Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen en el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto en el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Amén. Hermanos, en este texto acabamos de leer una advertencia que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, una iglesia que ha estado teniendo alguna serie de imágenes de Dios, un Dios poderoso, un Dios fuerte, donde hay algunos dones, digamos, sensacionales, unos dones que uno puede poner la mirada en ellos. Y el apóstol Pablo utiliza esta figura de Moisés cuando baja de aquel monte santo, hermanos, después de haber tenido el contacto con la presencia de nuestro Dios. Y el haber estado en contacto con la gloria de Dios hizo, dice la palabra, que su rostro resplandeciera. Entonces dice la palabra que ese resplandor, aún con todo lo que pudo haber sido esa gloria de la que fue el impregnado, porque entendemos que ese contacto con Dios siempre nos permite tener un poco de esa gloria. Esa gloria, el Señor no quería que estuviera siendo adorada, y hubo un velo que tuvo que cubrirse. Y entonces con este texto, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo, no queremos que tengan esa gloria del antiguo pacto, donde realmente se ponía atención al Dios de la gloria, o mejor, a la gloria de Dios, y no al Dios de la gloria. Y entonces termina diciendo que nosotros tenemos que ser transformados para ir de gloria en gloria. Y eso, hermanos, es lo que ocurre muchas veces cuando hablamos de la religión. Cuando hablamos del cristianismo, pensamos en ocasiones que es simplemente como otra religión. Al menos la gente, cuando estudia las religiones, cuando estudia el fenómeno religioso, ubican al cristianismo como una religión entre las demás religiones. Pero creo que nosotros tenemos muy claro que nuestra fe, nuestro credo, no tiene que ver, hermanos, con un sistema establecido de una religión, sino que va más allá y tiene que ver con nuestra transformación. Así es que por eso hoy el título primero, hermanos, de este congreso es El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay que poner el enfoque en el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y hay una pregunta: ¿a quién amamos cuando amamos? ¿Estamos amando realmente al Señor? ¿Realmente tenemos una imagen correcta, hermanos, de lo que es nuestra vida espiritual? Y bueno, con esto quiero comenzar. Cuando hablamos del cristianismo, tendemos a entenderlo de la misma manera en la que las personas comprenden el resto de las religiones, como hemos estado diciendo. Algunos seguimos conceptos errados en la fe.
Y el efecto inmediato de una fe errada es que nos lleva a una práctica y una forma de relacionarnos con Dios que también es equivocada. En términos generales, podemos expresarnos sobre la religión. ¿Cuáles son los elementos que tiene una religión? Los siguientes elementos, hermanos, que usted puede ver ahí en la presentación es, en primer lugar, tiene que tener un sistema de creencias, un código de ética, de vida o un tipo de comportamiento. Y en tercer lugar, una serie de rituales y símbolos para conectarse con la divinidad, para encontrar ya sea el favor o para apaciguar su ira. Hermanos, a los ojos de la religiosidad popular, la religión es una manera de acercarnos a la divinidad. Y es necesario que revisemos cuál es la manera en que estamos utilizando esta religión para acercarnos a Dios. Requerimos saber si nuestro concepto religioso sobre Jesús es el que vemos, hermanos, en el Nuevo Testamento, particularmente en los Evangelios, en la vida de Jesús. Porque comúnmente vemos a la divinidad como un ser trascendente que se dedica a conceder favores a los hombres y a darles la solución a todos sus problemas. Tal vez, hermanos, en este momento creamos que no es nuestro caso. Tal vez podemos pensar, bueno, eso es de otras religiones que tienen ídolos, y que usted diga, la fe que yo tengo es una fe madura, es una fe apegada al testimonio escritural. Pero quisiera, antes de que nos apresuremos a validarnos en nuestra forma de relacionarnos con Dios, que escuche lo que vamos a comentar en este primer tema del Congreso. Yo quiero en primer lugar que usted, quiero hacerle una invitación a que no vea las clases como un material de estudio solamente, sino que tenga toda esta información para que usted haga una especie de auditoría de su fe y que investigue lo que tiene en ese inventario de creencias, que usted haga una lista de lo que usted cree y que responda a la pregunta, ¿qué es lo que sustenta mi compromiso con el Señor? ¿Cómo me relaciono con el Padre? ¿Me acerco a Dios como lo hizo Jesucristo? Existe, hermanos, como ya decía nuestro hermano Abelardo Alarcón, una manera infantil de relacionarnos con Dios, en donde hacemos un ídolo de Él. Tenemos una fe primitiva que viene del imaginario, hermanos, popular y no del texto bíblico. Queremos a veces que Él se amolde a las exigencias que nosotros tenemos y que resuelva lo que deba resolver para que nuestra vida sea más llevadera. Un Dios como benefactor. Esta clase de fe operó durante muchos siglos en el imaginario popular de las personas. Y uno de los problemas, hermanos, que tenemos con esta clase de fe es que estamos en una época en la que lo que creemos no puede sustentarse con imágenes débiles, que son fácilmente cuestionadas. Estamos en un tiempo distinto. Esto es lo que ha ocurrido, hermanos, desde hace varios siglos. Es algo tal vez nuevo en relación a toda la historia del cristianismo, porque las personas no creen en Dios solamente porque deban de creer. Estamos en el tiempo de los cuestionamientos, donde las personas ponen a prueba lo que se cree para ver si se adopta o no, digamos, se rechaza la fe. Y en los últimos siglos han existido críticos de la religión. Y podría asegurarles que aunque critican a la religión en general, lo que realmente critican es a esa fe infantil, porque hasta antes del siglo XVII era fácil sostener la fe por el poder que tenía la iglesia. Era un poder absoluto. Se creía sin cuestionar. Pero llegamos a un momento en que las personas accedieron a otro tipo de pensamientos y esto les permitió contar con razonamientos más elaborados para posicionarse sobre lo que el mundo daba por hecho. Estamos en un tiempo distinto. Antes del siglo XVII, los vacíos que tenía la humanidad se trataban de llenar por medio de la creación de
la religión que tenía la palabra definitiva para todas las respuestas. Si se quería responder a la pregunta del hombre, había que recurrir al razonamiento o filosófico o religioso. Sin embargo, a partir del siglo XVII, que el hombre despertó a otro tipo de razonamiento, el siglo XVII es el siglo, hermanos, de los grandes pensadores. Puede ver usted ahí en la presentación, es el siglo de Galileo, el siglo de René Descartes y el siglo de Isaac Newton, donde el mundo da un giro de 180 grados. No por casualidad surgen personajes tan importantes como estos tres mencionados. Dejan a un lado, hermanos, la valoración filosófica y comienzan a preguntarse, ¿por qué ocurren estos fenómenos naturales? ¿Por qué ocurre esto en el universo? El principal representante de la razón filosófica que había imperado, hermanos, por más de 2000 años, había sido del siglo IV antes de Cristo al siglo XVI, Aristóteles, hermanos, principal exponente del razonamiento filosófico. Y Aristóteles, por poner un ejemplo, él consideraba que una piedra grande caía más a prisa que una piedra pequeña, pero nunca se dio a la tarea de comprobar sus dichos. Era solamente la palabra y tenía ese poder, esa fuerza. Pero algunos de los principios de la física fueron resueltos por este gran científico, hermanos, este gran físico que fue Isaac Newton, sobre las leyes de la gravedad. El pensamiento filosófico pasó por alto todo esto. En el campo de la economía, por ejemplo, no era muy diferente, hermanos. Y para expresar cómo era en ese tiempo, el fenómeno mercantil de la economía se centraba en preguntas por aspectos éticos y no por definir términos científicos. La pregunta que se hacían era si es ético que una persona obtenga alguna utilidad de lo que comercia. ¿Es ético que tengas ganancia? ¿Es bueno o malo que los bancos cobren algún interés por el dinero que prestan? Estos eran los primeros cuestionamientos que aparecen en los libros antiguos que tenían esta connotación. Sin embargo, hermanos, si podemos ver ahí en la presentación también, Adam Smith conocido como el padre de la economía moderna, en un libro que escribe, que se llama La riqueza de las naciones, fue el primero en preguntarse, no por el razonamiento ético, por el razonamiento filosófico, si está bien o mal obtener una utilidad en la economía, sino la pregunta fue, ¿cuál es la naturaleza? ¿Qué es la economía? ¿Cómo se logra la riqueza de las naciones? Y así, en el siglo XVIII y XIX, las ciencias comienzan a investigar fenómenos del universo, pero también fenómenos físicos que incluyen la conducta humana. Y se comienza a la búsqueda por la realidad de fenómenos sociales y humanos, tratando de describir lo que las personas tienen en su corazón para actuar de tal manera, pero utilizando algún tipo de observación científica. Y aquí, hermanos, se comienza a investigar a la religión. Cuando le tocó a la religión ser pasada, hermanos, por esa reflexión, al haber tenido una gran cantidad de tiempo en que el pensamiento religioso se sostenía por un carácter dogmático, alimentado por el temor, por la ignorancia, por algunas figuras que no son correctas, por un velo tal vez que debió haber tapado esa luz. Los críticos entendieron que el fenómeno religioso no solo llegaba a ser un fenómeno ritualista y simbólico, y ellos concluyeron que la religión poco o nada tenía que ver con los problemas de la vida cotidiana de las personas. Va caminando el tiempo y es así que llegamos a personajes como Carlos Marx, Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud, que consideraban que la conciencia del ser humano se inclina hacia razonamientos falsos que no describen la realidad. Aunque los tres abordaron desde diferentes hipótesis, sus conclusiones son muy parecidas. Y por ejemplo, vamos a hablar particularmente de cada uno de ellos. Para Carlos Marx,
El ser humano tiene inclinaciones orientadas por el interés económico que impide que haya justicia social, la cual solo se puede lograr mediante una revolución. El proletariado, los obreros tienen que ser dueños de los medios de producción. Para Nietzsche, la debilidad del hombre venía de depender de dioses y salvadores cuando el hombre tiene el potencial de hacerse cargo de sí mismo y él maneja una imagen del superhombre que puede dar respuesta a todo lo que ocurre en el mundo. Y para Freud, el teórico del psicoanálisis, existe una predisposición alimentada por la represión del inconsciente, generada por una serie de reglamentos que aprisionan el potencial humano. Entonces, estos tres hermanos, estos tres personajes hablan en contra de una realidad falsa que se sustenta en dichos que no tienen un sustento más allá del dogma, que se crean en la mente. Pero este tipo de pensamientos surgen cuando las personas no damos muestra de una fe escritural, de un testimonio en la fe de Jesucristo y mostramos a un Dios distinto al que aparecen en las Escrituras. Por eso, en esta hora, vamos a revisar si amamos al Padre que amó Jesucristo, o si solamente estamos amando el brillo como Moisés, o si lo que estamos amando es una imagen creada por nosotros mismos, presa de nuestros temores, de nuestra necesidad de ser o de tener algo que escapa de nuestra posibilidad. ¿Estaremos adorando al Jesucristo revelado en la Escritura? Haga su inventario. ¿O vivimos bajo una inercia que después de 2000 años ha perdido su claridad entre los creyentes, teniendo ahora, hermanos, una imagen tal vez borrosa de Dios y que no hemos tenido la mínima intención de comprobar si lo que creo es apegado a la Escritura? En cierta medida, algunos de los planteamientos de estos tres personajes que han sido nombrados como los maestros de la sospecha, porque parten de la sospecha para poder ir en contra de la religión, ellos tienen de dónde agarrarse, hermanos. Tienen mucha tela de dónde cortar en la religión. No así de la fe cristiana, de la fe escritural, porque quiero que estemos viendo una diferencia entre la religión en términos generales y el cristianismo. Pero en torno a la religión, la imagen que ellos critican es la de una fe que no está alineada a la fe de Jesucristo. Por ejemplo, Carlos Marx decía que la religión es como un suspiro para los oprimidos, que por medio de un momento de felicidad en el culto, en la oración, esa ilusión para los pobres les hace olvidar su miseria. Este otro personaje, Nietzsche, hermanos, critica a la religión porque el sentido de la vida espiritual con la ética y con la moral era una negación del instinto de la vida. Él decía que el ser humano debía caminar hacia una autonomía ética, donde no tengas a alguien que te diga qué es lo que tienes que hacer, donde él mismo decide qué principios y qué valores son válidos para cada persona. Y en el caso de Sigmund Freud, la religión para él es una amenaza para la libertad, es una amenaza para encontrar por nosotros mismos la verdad. Estos tres personajes, hermanos, ponen a la religión bajo sospecha. Y quiero recordarles que el problema no está en la ciencia, porque la ciencia realmente no está en contra de Dios y no está en contra de la palabra. Les recuerdo el pensamiento de un químico, físico, matemático y bacteriólogo, que fue Luis Pasteur, que dijo, hermanos, en su época más fuerte de descubrimientos, que un poco de ciencia nos aleja de Dios, pero mucha ciencia te devuelve a Él. La ciencia comprueba, hermanos, la bondad de Dios. Tenemos entonces que recuperar los diálogos que nos regresan los conceptos verdaderos de Dios. Hermanos, si en cada época estamos en riesgo de que se pierda el sentido verdadero de nuestra fe, es porque no nos apegamos a las Escrituras. Es porque no hemos comprendido que Dios
no es un instrumento que se amolde a la comodidad y beneficio nuestro. Que debemos tener una fe madura y dejar este tipo de pensamientos infantiles. Cuando vemos la realidad en las calles, nos damos cuenta de qué tan lejos se ubica el Dios en que la gente cree, del Dios de los evangelios de aquel que iba por los necesitados en aquellas calles en Jerusalén. En este mismo pensamiento, hermanos, la religión se ha convertido en lo que algunos llaman mercancía celeste. Una que se vende en los púlpitos con la teología, por ejemplo, de la prosperidad, que es otra forma de ver a Dios. Es el Dios que completa mis vacíos, es el Dios que oculta mis miedos. Y esto revela, hermanos, una fe infantil de niños inseguros que quieren orar para que el futuro esté plenamente asegurado, con menos incertidumbre. Solamente que cuando entendemos al Dios de la Biblia podemos librarnos de estas imágenes y acceder al Dios verdadero para ser transformados, como dice el apóstol, de gloria en gloria. Ahora bien, hermanos, la tendencia de buscar una solución que nos evite los problemas de la vida es algo muy humano, hermanos, muy, muy humano. Incluso tenemos el testimonio de Jesús, quien se dedica a atender esos problemas, hermanos. Problemas de salud del pueblo que estaba enfermo, pero cuando él obraba la sanidad, era signo del reino de Dios. Es decir, había un propósito que era mayor, que siempre es el que el Padre elige para transmitir su poder. Sin embargo, cuando su humanidad se vio confrontada por la misión, él pide a sus discípulos, antes de ser llevado, hermanos, en el arresto, pide a sus discípulos más cercanos que supliquen al Señor ante la debilidad humana para no caer en tentación. Que Dios interviniera, lo vemos orando en Getsemaní, para detener la pasión de su muerte. Y después él mismo lo hace, hermanos, en esa oración, tratando de obtener una solución para la tragedia que se venía. Es muy humano, hermanos. Sin embargo, el Padre nuevamente se apega al principio de elegir el bien mayor, que era la salvación del mundo. Y por eso Jesús rehúsa a este tipo de solución y dice, conforme a tu voluntad. Entonces, no es que Dios se niegue a apoyar en nuestras necesidades y darnos lo que pedimos, sino que nos llama, hermanos, a una fe adulta que paga el costo. Dios, hermanos, pondera sus planes por encima de nuestras necesidades. Y a este tipo de fe adulta es a la que nos invita a acceder. Es Dios quien decide no resolver nuestros problemas, hermanos, como lo haría el tentador cuando vemos que se acerca Satanás a Jesús después de sentir hambre, después de 40 días de ayuno, y él le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús responde que no solo de pan vive el hombre. Podemos entonces crecer, o podemos entonces no tener, hermanos, bienes elementales, pero no podemos carecer de la palabra de Dios, porque por medio de la palabra accedemos a la vida que realmente toca la presencia de Dios. Esta es una fe que no depende de los elementos externos. Es una fe, hermanos, que muestra responsabilidad y que se ordena ante los propósitos de Dios. Yo tengo que alinearme a los propósitos de Dios. Cristo en su ministerio lo vemos asumiendo el dolor humano de una manera madura en la fe. Él pondera también un bien mayor, aunque tuviera que padecer. Y con ello nos invita a sufrir con Él, a tomar la cruz, hermanos. Tomar la cruz es aceptar el dolor que implica la misión, las circunstancias de la vida, pero también asumiendo el dolor con la alegría del propósito, con el éxito y fracaso que pueda venir, pero sin soluciones fáciles. Porque el proyecto de Dios que asumimos los creyentes es de soluciones verdaderas y permanentes, no una de vida fácil que evite la dificultad.
Y quiero repetir esto, hermanos, que acabo de decir, porque el proyecto de Dios es de soluciones verdaderas y no de una vida fácil que evite las dificultades. ¿Cómo va con su inventario de fe? Hermanos, vemos por la evidencia de la palabra y por testimonio particular que el Padre en ocasiones eclipsa su poder para que no sea su intervención prodigiosa la que nos permita triunfar, sino la nueva vida en Cristo. ¿Qué es lo que acabo de decir? Bueno, solamente que Dios se puede mostrar impotente ante la súplica que hacemos de evitar un momento de sufrimiento. Señor, quita de mí esta enfermedad, quita de mí este problema. Pero si pasar por esa angustia permite formar nuestro carácter, o si no responder a una súplica, a una petición, genera una acción benéfica para otros, aunque en ello implique que yo no sea beneficiado, el Señor opta, hermanos, por un bien mayor. El deseo de que vayamos de milagro en milagro que ocurre en el ser humano, Dios lo cambia para que vayamos de gloria en gloria, hermanos, que seamos transformados siendo cada vez mejores por los momentos de la vida, hermanos. Eso fue lo que ocurrió en Cristo, en su ministerio. Por supuesto que Dios seguirá estando presente con sus milagros, pero la promesa del Señor es que seamos transformados a la imagen de Cristo. A esto el apóstol Pablo le llama ser ministros competentes de un nuevo pacto. Lo acabamos de leer, hermanos. Solo así el hombre toma en sus manos la empresa de transformar su universo. Cuando tomamos en nuestras manos estos elementos que permiten una nueva humanidad, dejamos las soluciones fáciles, la visión de un Dios, una visión infantil. Es lo que el Padre quiere de sus hijos. Él nos quiere ver libres de imágenes que dejen en alguien más, hermanos, nuestra transformación. Que dejemos la imagen infantil y que nos hagamos cargo de nuestra transformación. Así lo vemos en los textos del Nuevo Testamento. Cuanto más libres estemos de una imagen infantil, más poderoso será el hombre de Dios, la mujer de Dios, y será más apto para la misión. Dios nos hace fuertes en las pruebas. Esta forma inmadura de ver a Dios es lo que genera las críticas hacia la religión, las críticas de los científicos, las críticas de los que analizan las cosas con profundidad. El cristianismo no puede operar como una religión en estadio infantil, hermanos, que dependa de que Dios nos conceda todo lo que pedimos. Porque Dios no nos ha llamado al cristianismo y a hacer las cosas de manera fácil, a evitar momentos grises de la vida. Si así lo hacemos, hermanos, subordinamos nuestra responsabilidad a Dios, que Él nos resuelva todas las cosas, pero no es la imagen que nos transmite el Nuevo Testamento. Existen, así como esta, imágenes equivocadas que nos hacemos de Dios, como la imagen del Dios justiciero. Dios me va a hacer justicia y va a hacer esto con aquella persona, del Dios airado con nosotros o del Dios complaciente. Esto nos hunde en la culpa, en el temor y en la irresponsabilidad. Y no nos convertimos, hermanos, en dueños de nosotros mismos. No se puede encontrar a un Dios amistoso si su amistad significa nuestra complacencia en una relación de intereses mezquinos de parte nuestra. En Jesús lo que se busca, como Él lo dice en Juan 10:10, es una vida en plenitud, una vida abundante, total e integrada. Porque la misión de Cristo trajo apertura e inclusión al mundo entero, hermanos. Si se predica a toda criatura es porque se le ha dado la oportunidad a todo hombre y a toda mujer de ser integrado a la familia de Cristo y que puedan ser transformados desde donde están. Esto lo vemos en la imagen del velo del templo que fue rasgada también. Otra imagen del poder de Dios, pero con esa ruptura que separaba el lugar santísimo del resto del mundo, no solo del lugar santo, sino del resto del mundo. La presencia de Dios llenó toda la tierra, hermanos. Se invalida el intento de separación entre la idea de un nosotros, somos santos, y ustedes están perdidos. Es una manera de dejar de hacer una división entre lo sagrado y lo profano. Si Dios ha
sacralizado algo, ha sido el universo con su presencia. Ahora tenemos esa posibilidad de santificarnos, hermanos, de ser transformados, derrumbando esas barreras para estar al alcance Dios de todos nosotros, pero ese alcance que Dios se pone para nosotros tiene que ser tomado de la manera correcta como lo hace Jesucristo. En la era del Evangelio de la Gracia en la que estamos, el espíritu que inspiró a los profetas se derrama sobre todo mortal que acceda al perdón de Dios. En esa relación que nos permite, hermanos, que ya no es un grupo exclusivo que tiene la unción. Por eso el discipulado considera todas las aristas, todas las formas de relacionarnos con Dios para entender si esa es la manera correcta. Algunos, ¿cómo se relacionan con Dios? Con el Dios tirano, por ejemplo, por la imagen de un Dios omnipotente. ¿Cuántas veces no hemos tenido esto donde Dios parece que juega con la voluntad de las criaturas? En esa imagen el Dios en el que las personas creen tuerce la voluntad de las personas llevándolas ya sea a la dicha o a la ruina solo por su decisión soberana. Existe otra imagen, hermanos, la del Dios gigantesco, que existe homenajes y la adulación, si se quiere caer, si no se quiere, perdón, caer en su cólera, porque esta también, esta otra imagen del Dios que inspecciona minuciosamente las faltas de los hombres para ajustar cuentas con nosotros el día del juicio final, está también otra imagen del Dios que tortura, recordándonos el pasado y por qué no es posible perdonarnos. Esas imágenes las traen muchas personas. Muchas de estas imágenes sobre la divinidad son paganas, hermanos. Son ídolos que el mundo ha hecho sobre Dios y que a veces traemos esa herencia. Tenemos que pasarlo por la luz del Evangelio. A veces solamente se dibujan los colores de nuestras culpas, pero también de nuestro egoísmo, ideas equivocadas de la religión que han dado origen a las guerras, al exterminio de las familias, donde la creencia debe ser de una manera. Por eso es tan importante que en esta primera clase podamos valorar, hermanos, la importancia de tener conceptos que sean totalmente bíblicos, hermanos. Saber si estamos amando al mismo Dios que amaba a Jesucristo, o si estamos amando una imagen creada popularmente, una imagen creada en nuestros temores o en nuestras obsesiones, porque tenemos temores, pero también tenemos obsesiones. Es por eso que el mundo, hermanos, que ahora se centra en el análisis, este mundo que ahora investiga, cuando pone en el centro de su investigación a la fe, a la religión, tratan de ver si es pertinente y si es significativo el cristianismo en este tiempo. ¿Tiene relevancia? Y no es que tenga elementos contra la fe cristiana, no, hermanos. El mundo no tiene elementos que puedan debatir o derribar la doctrina de nuestra fe bíblica, pero sí tiene elementos y de mucho peso para derribar los conceptos que patrocinamos nosotros mismos cuando nos salimos de la cobertura de la revelación de Dios, de la revelación que Jesucristo hace del Padre. Y con esto quiero decir que las ideas equivocadas que tenemos de Dios, por supuesto que van a ser debatidas, hermanos, y pueden ser descubiertas en su debilidad. Pueden ser una falacia, porque vivimos en el mundo de la información. Y si en el tiempo del Renacimiento, imagínense, hermanos, hace muchísimos años, en el tiempo del inicio del método científico de hace 300 años, se podían derribar argumentos de una fe falsa, con más razón en este tiempo, hermanos, donde la capacidad de análisis para debatir las ideas es mucho mayor. Ya no podemos debatir ideas solamente por conceptos de nuestra vida devocional. Tenemos que estudiar con más profundidad lo que creemos. Debemos, hermanos, emanciparnos de nuestros dioses y acceder al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Debemos liberarnos de la esclavitud de una imagen falsa o no real y no verdadera sobre Dios. Apegarnos al principio que dice Jesús: la verdad os hará libres. Por mucho que tratemos, hermanos, de retornar en el posmodernismo
al mundo de las emociones, del relativismo, por más que el pensamiento simbólico regrese en la fe religiosa, el mundo técnico, el mundo analítico, que tiene el respaldo de las ciencias humanas, del análisis, va a buscar dónde se encuentran los errores de las doctrinas que no se sienten apegadas, hermanos, bíblicamente. Porque la secularización en la que vivimos trata de exorcizar todo tipo de religiosidad, de sacarla, hermanos, de la sociedad. Y solamente aquella que no esté en el sustento bíblico va a salir, hermanos. Es un hecho que en el tiempo de la ciencia, del conocimiento y de la democratización de la información, el tiempo en el que estamos hoy, hacer relevante a Dios será más complicado si se cree libremente fuera, hermanos, de una fe adulta y escritural. Las ideas no maduras sobre Dios hacen que permanezca el sentido mágico de la realidad. Aún en perfiles profesionales, hermanos, hay gente que con todo y lo que conoce sigue creyendo en los horóscopos o en la esperanza de vida en otro planeta. En ese sentido, hermanos, más que entender si existe o no vida en otro planeta, si existe o no la magia, lo que refleja es una fe infantil que hace a un lado el hacerse responsable de la propia vida. Es un escapismo. La primera cosa que tenemos que hacer es que no podemos poner la esperanza más allá de la realidad que estuviera en nuestras manos, esperando que las cosas se resuelvan por alguien más. Porque la fe en Jesucristo elimina este tipo de visiones y nos hace responsables. Hermanos, es curioso que haya personas que tienen una capacidad de análisis, de crítica muy aguda frente a determinados planteamientos teóricos, que sean científicos incluso, pero que al mostrarse sus creencias religiosas acepten sin inmutarse cualquier formulación mágica sobre la realidad. Asimismo, Dios se convierte, esa especie de Dios se convierte en aliado de mi propio interés cuando necesito el apoyo para enfrentar a la realidad de la vida. La enseñanza bíblica nos ayuda a comprender que el que hayamos creído en Cristo no nos ubica en una situación privilegiada ante el mal que ocurre en el mundo. Dios, hermanos, manda a sus ángeles, claro, Dios nos protege, pero muchas de las cosas van a ser pasadas por encima de nosotros. No poseemos inmunidad al sufrimiento. A veces se preguntan, ¿pero por qué el hermano se enfermó si es tan santo? La doctrina bíblica no debe ser utilizada bajo ninguna circunstancia para blandir la espada de la palabra, tratando de defendernos de las dificultades, de las complejidades o tratando de hacernos más ligeras las cosas, pero tampoco de encontrar las razones para todos los misterios. ¿Se ha escuchado eso, hermanos? Tratamos de buscar todas las respuestas en la Biblia. ¿Cuántas veces no acudimos a la Biblia para encontrar todas las respuestas? Y si la Biblia no habla de dinosaurios o del fenómeno ovni, entonces le damos alguna respuesta y andamos buscando en Ezequiel esas figuras y decimos, sí, ahí estaba. Porque la fe inmadura no puede permitir que haya lagunas en las doctrinas bíblicas. Y entonces fabricamos respuestas en la Biblia. Por ejemplo, ¿ha escuchado usted sobre las incógnitas de dónde se fueron las aguas del diluvio después de que todo regresó a la normalidad? ¿Dónde quedaron esas aguas? Si habían cubierto la tierra en ese evento cosmológico, hermanos. Y la respuesta de algunos es que se evaporó, que está en el cielo, hermanos. Otros, que hay un hueco en la tierra y entonces por ahí se filtró el agua. Otros, hermanos, también muy actuales con el calentamiento global, que está congelada en los polos. Sin embargo, hermanos, la Biblia no tiene el propósito de darnos todas las respuestas a estos enigmas, ni tampoco debemos sentirnos comprometidos a responder a esas preguntas que hace el mundo de la sospecha, hermanos. Porque cuando alguien no cree, no pregunta por estas cuestiones, o pregunta, mejor dicho, por estas cuestiones, y entonces hay algunos libros, no sé si usted ha visto, que han tratado de responder a todas las incógnitas de la Biblia. Y surgen libros como La Biblia tenía razón.
y tratan de defender a la palabra de Dios. Hermanos, la Biblia no nos va a dar todas las respuestas a las preguntas que tenemos. La Biblia responde más bien en relación a la necesidad que tenemos de Dios. Es un texto religioso, es un texto de fe. No todos los misterios se resuelven con el texto bíblico, hermanos. Sería más honesto y más conveniente responder que no sabemos, que no tenemos respuesta para este tipo de preguntas. Pero nuestra posición egocéntrica de Dios nos revela que el Señor no pudo no responder esas preguntas. ¿Cómo vamos con nuestra auditoría de conceptos de fe, hermanos? ¿Ya le pegó alguno de estos elementos? ¿Nos identificamos con alguna idea de este tipo que hemos mencionado? ¿Qué tipo de Dios tenemos? Anote por ahí si debe corregir algo en su comprensión o si debe seguir estudiando más sobre la fe que tenemos de Dios. Porque nuestra fe se basa en el testimonio de Jesucristo, hermanos. Dios prefiere que encontremos soluciones a otros problemas que realmente nos destruyen y que si no los atendemos nos van a causar grandes problemas, porque esperamos a veces que alguien más resuelva eso o que alguien más haga lo que tenemos que hacer nosotros. La doctrina bíblica nos debe recordar que a Dios solo lo podemos comprender a partir de Jesucristo. Jesucristo ha revelado plenamente a Dios para nosotros. Nuestras respuestas sobre Dios tienen que ser cristológicas entonces. Ninguna respuesta contundente para dar testimonio de nuestra fe deberá ser tomada de otro lugar, de una revista científica o de otro lugar. El problema es que nuestras percepciones religiosas tienden a construir una imagen de Dios conforme a nuestros deseos, necesidades o temores. Hermanos, el Dios de la Biblia cuestiona constantemente lo que se dice de Él en el mundo. Dios está dando respuesta y está diciendo, por ahí no. Pero también lo que sus mismos hijos decimos de Dios, hermanos. Por eso tenemos que tener cuidado. Hay un canto que creo que puede resultar con este pensamiento infantil de Dios, y espero no herir sentimientos porque no es el único canto. Ni les quiero decir con esto que dejemos de cantar algunos de estos cantos, pero sí debemos hacer una revisión constante sobre lo que decimos, si está apegado a lo que creemos de acuerdo a la comprensión bíblica. Y ese canto, por ejemplo, dice, tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. No sé si lo ha escuchado. No es una crítica al canto. Pero en esa imagen que construimos con un pensamiento del Dios omnisciente, donde usamos para todo ese texto también de que en Dios todo lo podemos, que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, pero este no es el Dios de Jesucristo. Necesitamos una reconversión de nuestra imagen religiosa porque aunque podríamos decir que es religiosa, no podemos decir que es cristiana. Hay ideas que son religiosas, pero no son cristianas. Distinguimos a un Dios que surge de las necesidades primitivas del mundo afectivo. El Dios que es presentado por el Jesús de Nazaret, hermanos. El Dios de Jesucristo no nos expulsa de la realidad, sino que nos llama a aceptarla y a trabajar con ella. A pesar de lo duro que pueda parecer la vida, hermanos, porque Dios, en lugar de despojarnos y de hacer a un lado todas las piedras del camino, de hacer a un lado todas las barreras, prefiere darnos las herramientas de fe que requerimos para que nosotros mismos trabajemos en nuestro carácter y en las acciones necesarias para solucionar esos problemas. Entonces, hermanos, el Dios de Jesucristo no es uno que responde como un todopoderoso. ¿Se acuerda de esa película del Todopoderoso? Alguien que concede todos nuestros deseos. Ya lo dice Santiago, hermanos, en su epístola. Pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque piden para vuestros deleites. Por eso las oraciones no son contestadas. Al Dios del Evangelio le pedimos cada día el pan necesario, pero inmediatamente en la oración de Jesucristo le decimos, pero hágase tu voluntad. Y cuando decimos hágase tu voluntad, estamos aceptando
y no la mía. También podemos llegar al momento más triste y más incómodo diciéndole, ¿por qué me has desamparado? Sí podemos pasar por esos momentos, pero si valoramos como la más grande de las virtudes del hombre, la libertad, que es lo más grande que Dios nos ha dado, es porque también debemos dejar a Dios que Él sea libre, hermanos. Solo cuando respetamos la libertad de Dios podemos ser fieles a nuestra propia libertad, porque Dios también es libre de ser como Él quiera ser. Dios es Dios y debemos dejar que Él haga las cosas con plena soberanía, hermanos. Tenemos la imagen del Dios omnisciente, hermanos. ¿Qué es omnisciencia? El que todo lo sabe, el que tiene la respuesta para todas las incógnitas, donde cada acontecimiento tiene un porqué. Dios sabe por qué. Y no se puede pensar que algo sea obra de la casualidad. Cuando no se tiene respuesta de alguno de estos problemas, se genera una especie de ansiedad. Nos sentimos ansiosos porque no sabemos qué va a pasar. Es en sí la manera en que el rechazo del ateísmo funciona. ¿Por qué el ateísmo funciona, hermanos? Porque se niega a creer en un Dios, porque quiere acceder a Él, pero con una fe infantil. Me niego a creer en el Dios que no tiene control total. Si no es el Dios omnipotente que frena la maldad, la pobreza que hay en el mundo, entonces no quiero esa clase de Dios, por eso soy ateo. ¿Qué clase de Dios permitiría que haya tanto mal en el mundo, hermanos? Los ateos no pueden acceder a la fe porque para ellos, si Dios existe, entonces no debe de haber dimensiones que escapen de su control. Antes debería evitar el dolor, la desgracia, los problemas en el mundo. Los ateos desean una fe, pero no madura, hermanos, sin tener a un Dios que actúe, mejor dicho, quieren tener a un Dios que actúe calculadamente como ellos esperarían. Pero en la era de la información, la fascinación también por las explicaciones, por los documentales. ¿Cuántos documentales no vemos, hermanos? Tratando de encontrar respuestas a la realidad. ¿Por qué ocurren las cosas? ¿Cuál es la naturaleza de los acontecimientos? Pero el Dios de Jesús no vino a darnos cabal explicación de cada uno de los problemas e incógnitas que la vida nos plantea, sino aceptar esa vida y responder. La vida, hermanos, el mal, el sufrimiento de los inocentes, la dirección que toma el futuro humano, todo esto permanece en incógnito para nosotros. En cierto modo, eso es escandaloso para una fe inmadura. Porque entonces, en este sentido, no estamos en una situación de privilegios respecto a los que no tienen fe. Tampoco tenemos respuestas para todo, hermanos. A veces lo que se ofrece en la evangelización, cuando predicamos, es un mundo en que las respuestas y el freno de la desgracia humana termina. Les ofrecemos algo que la Biblia no ofrece. Lo único que tenemos de diferente con el resto del mundo es la esperanza de sabernos acompañados por Dios. Y eso debería ser suficiente. Nuestro saber de Dios no abarca tener una explicación completa de la realidad. Conoceréis la verdad no quiere decir que vamos a conocer todas las cosas, hermanos. El Dios que quiere que creamos en Él no es solo un Dios bueno, sino que es exclusivamente bueno. Dice la palabra, Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Juan 1:5 dice así. No puede ser malo, sin embargo, que sea bueno no quiere decir que va a quitar toda la maldad que existe en el camino, sino que nos va a dar la oportunidad de conocer la respuesta, de encontrar la salvación. Y con ello nos quita el gran peso de encima, hermanos, de pretender una redención personal. Hermano, yo les diría en este tenor de pensamientos, deja de salvarte a ti mismo. Abandónate a la bondad de Dios. Dios nos salva, pero recordemos que la salvación del Padre pasa por la cruz. La salvación del Padre pasa por la cruz. En el Dios del Evangelio hay lugar para la muerte. Esa muerte que tanto rechazamos en la humanidad. La muerte es parte de la vida, porque si estamos hablando de las desgracias y los sufrimientos, tenemos que hablar de la muerte. La muerte es la no existencia y se encuentra allí en la vida.
No solo es mencionar el Evangelio, sino que aún vemos que Jesús, aunque vence a la muerte, pero Jesús muere, hermanos. En la muerte de Jesús, el Hijo de Dios se revela como el ser vulnerable que es, como un ser humano. Porque donde vemos la plena humanidad de Jesús es precisamente en que Él murió. Uno de los anhelos que tenemos sobre la segunda venida de Jesús, fíjense cómo pensamos, es que estemos vivos para recibirle. ¿Cuántos no hemos pensado, vamos a ser transformados? Porque nadie queremos ser testigo muerto de Jesucristo, de su resurrección. Todos queremos estar vivos. Para el ser humano es una lucha perpetua el aferrarse a la vida, no querer morir. Todos queremos que Jesús llegue cuando estemos vivos y ser transformados. Y seamos honestos, hermanos, prácticamente aquellas personas que se han atrevido a calcular, que han hecho cálculos sobre la fecha de la segunda venida de Cristo, han dado como resultado en sus cálculos que coinciden con 1 o 2 décadas cerca al tiempo que ellos están vivos. Curiosamente, nadie calcula una fecha probable para la segunda venida de Cristo cuando ya no es posible que estemos vivos. Todos, hermanos, vemos señales del fin del mundo en nuestra generación. Vemos una guerra, vemos un terremoto y decimos, el Señor ya está cerca. ¿Por qué? Porque de cierta manera nuestra fe infantil también no quiere que vayamos a la muerte. No queremos pasar por el trago amargo de la muerte. Ahora que estamos en un tiempo en que la biotecnología pretende que nuestros tiempos de vida se alarguen, una vida más allá de los 100 años, somos cada vez más conscientes de que quisiéramos vivir y nunca morir. Pero, ¿y tú por qué querrías ir en contra de pasar por ese evento que Dios estableció en su palabra cuando dice, porque polvo eres y al polvo volverás? Si Jesús mismo pasó por la muerte, hermanos. Porque, miren, lo voy a decir en estos términos, en el manual de la religión de un Dios imaginario, dice que Dios no conoce la muerte. Sin embargo, como ya lo dije, Jesús murió. Jesús lo sabe todo, lo puede todo, es el origen de toda ley, de toda justicia, de toda provisión, no va a permitir el mal, el sufrimiento. Pero esta parte es donde debemos de preguntarnos si es la imagen del Dios Todopoderoso la que recibimos de Jesús. Y si Jesús murió, hermanos, la respuesta, según la Escritura, es que Dios no debe ser visto como el Todopoderoso. Aunque es el Todopoderoso, claro, pero no se presenta esa imagen para nosotros. Debemos interrogarnos si la imagen que tenemos de Dios como el Todopoderoso es la que hemos recibido de Jesucristo, de Jesús de Nazaret. La respuesta es que no, hermanos. Los evangelios no ponen atención al Dios omnipotente, al Dios todopoderoso que hace uso de ese poder. El evangelio más bien habla del Dios débil, hermanos. Cuando alguien nos habla del Dios débil, que está hablándonos del Dios de la Escritura, que aparece como un Dios de amor, y el amor no fuerza al libre albedrío. El amor no le da la libertad al otro, no le da derecho de decidir. Cuando no hay amor, perdón. La entrega hasta la muerte de Jesús que vemos en Filipenses muestra una entrega como expresión de amor que sigue corriendo el riesgo de ser rechazado. Cuando alguien ama, hermanos, se pone en una posición vulnerable de ser rechazado. Dios no cumple las expectativas de los dioses todopoderosos de la antigüedad, que parecen como los superhéroes modernos, que no se inmutan con ningún dolor. Jesús renuncia a ese tipo de poder y a esa imagen de Dios. Y la prueba más grande, hermanos, es que un crucificado parece que no tiene ningún poder y ningún señorío. Y por eso la gente se aleja después de que Él muere. Porque todos tenían esa imagen de que Jesucristo en cualquier momento sacaría todo su poder. Es la imagen de Pedro que saca su espada, hermanos, y que ante el arresto de Jesús, ante ver a los soldados armados, Jesús es defendido por este discípulo. Pero Él nos invita, Jesús, a una forma diferente de relacionarnos con Él. Incluso en las relaciones humanas, hermanos, como la amistad o el matrimonio,
tenemos también imágenes infantiles de que el otro debe convertirse en la persona que se encargue de mí, de mi felicidad. Algunos viven con la idea de que me casé contigo para que tú me proveas la cantidad de amor que necesito. Amor, respeto, confianza, todo eso tiene que provenir de ti para mí. Actuar así es no amar a esa persona, no permitirle que se equivoque incluso con nosotros. Te puedes equivocar con todos menos conmigo. No nos casamos, hermanos, con un ángel, sino con personas que pueden fallar, pero que en ese proceso imperfecto, que es el matrimonio, que es la amistad, en esa relación, conservamos la disposición de seguir confiando mutuamente, porque esa es la mejor expresión del amor, la confianza de que esa persona, aunque falle, no se va, sino que continúa como compañero de vida, porque nos ama. Dios, entonces, en la Biblia no es el Dios todopoderoso del cual hable Jesucristo. La acción misma de los milagros, que tan fácilmente podrían entenderse como la expresión de una potencia que salta por encima de las leyes naturales, que va en contra de la ciencia, aparece siempre en el texto evangélico como signo de la acción salvífica de Dios en favor de los hombres. Nunca como la expresión de un poder sobre ellos con el objetivo de quitar todo temor, hermanos. El Señor sanaba como signo de que el reino de los cielos había llegado, porque el bien de Dios se acerca a esta tierra y era una forma de expresar que esta transformación se había iniciado a través del reino de Dios. Por alguna razón, hermanos, en el Evangelio el poder está ligado a Satanás. Fíjese, hermano. Este es quien mejor representa la propuesta la propuesta del mundo, hermanos. Cuando le dice a Jesús, di a estas piedras que se conviertan en pan. Desaparece tu sufrimiento. Esa es la tentación que pretende que Jesús caiga en una falta de confianza en el amor del Padre. Y falta de confianza es falta de amor. Es bastante esclarecedora la experiencia en Getsemaní que leíamos hace un momento, hermanos, también, o que recordábamos. Vemos a Jesús en esta expresión ante el poder del hombre que le quiere aniquilar. El hombre quiere ir contra él y el odio que había de los seguidores hacia los seguidores de Jesús, el odio de los poderosos, después de un largo periodo de tentación de Satanás, hermanos, la gente quiere ir contra Jesucristo y Él le pide a sus discípulos en Getsemaní, oren para que no entren en tentación. Siempre me ha parecido extraño que Jesús pida por este propósito en un momento en que debería de pedir fortaleza para enfrentar lo que venía, pero Él dice, oren para que no caigamos en tentación. ¿En qué tentación? En la tentación de negarse a pasar por el momento del dolor y acceder al poder de Dios. Jesús dice, es necesario quedar en merced de la mano de los hombres injustos que pueden torcer leyes con tal de hacer pagar la osadía que había tenido Jesús de retarlos continuamente. Pero si Él no pasaba por esa prueba, se ponía en riesgo, hermanos, el propósito por el cual había venido al mundo. Y miren, hermanos, si Jesús triunfa en Getsemaní, porque no frena el propósito de Dios, sabe entonces que no debe interferir en los planes del Padre. Cuando Dios nos llama a sus planes, tenemos que entender que sus planes son los más grandes. Y Dios no va a poner en marcha atrás sus planes por las dificultades de la misión. El amor de Jesús radica en hacer lo que tenga que hacer, aunque le cueste la vida por nosotros. Dios no se presenta en Jesús como el absoluto, como quien tiene en sus manos el control de todas las cosas. ¿Y cuál es la razón de que queramos situar, hermanos, a Dios como el omnipresente, el omnipotente, el omnisciente? La respuesta es que queremos a un Dios que todo lo puede para que nos dé todo lo que le pidamos. El Dios que todo lo sabe, que está en todo lugar, el Dios que no me va a abandonar porque está en todo lugar, en todo momento, pero que entendemos esa omnipotencia y esa omnipresencia como factor para beneficiarnos. Y esa no es la imagen del Evangelio. Es una de las preguntas que le hacen varias personas a Jesús cuando está en la cruz. Oye,
a otros salvó y no puede salvarse a sí mismo, pero Jesús les había dicho a Pedro, cuando él cae en la tentación de derramar la sangre de un soldado, guarda tu espada. ¿Qué crees, que no tengo los recursos para defenderme? El poder de Dios está ahí. No estamos diciendo que no existe el poder, hermanos. Basta solo pedirlo para tener una legión de ángeles en mi defensa. Pero esta tendencia de poner a Dios como el que todo lo puede, no es sino una proyección de nuestros anhelos de que Él evite, hermanos, el trago amargo, el cáliz de la misión. Que se nos evite el momento de toda vulnerabilidad. Debemos elegir a qué Dios seguimos. Si al Dios de nuestras fantasías infantiles o al Padre de Jesucristo revelado por el Hijo de Dios. Las personas a las que predicamos necesitan que hablemos con suficiente claridad sobre Dios, el Dios en el cual hemos creído. De otra manera, la figura de la religión será la de un Dios a nuestro servicio, pero que en el momento que esperaba su ayuda, como lo prometimos a aquellas personas que evangelizamos, tal vez guardará silencio ante su dolor. Entonces, hermanos, al final de nuestro tema, haciendo una auditoría de lo que creemos. No sé cómo van sus notas. ¿A qué Dios seguimos? Si es que le seguimos. ¿Al Dios de nuestras fantasías infantiles o al Dios revelado en Jesucristo? Para ser discipuladores, para que nos convertamos en discípulos de otros. Es necesario pasar por esta revisión de la propia comprensión acerca de Dios. Dios, que a veces de manera inconsciente es presentado como una proyección de nuestros deseos infantiles. El Dios que resuelve todo, el Dios complaciente, el Dios con el que se puede negociar. Espero, hermanos, que nos apeguemos lo más que sea posible siempre al Dios revelado por Jesucristo, al Dios que se revela en el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, muchas gracias por su atención en esta primera clase. Vamos a pasar a un tiempo de comentarios y si alguien tiene alguna pregunta, estamos aquí, hermanos, para servirles. Dios los bendiga, hermanos. Pasa a vosotros. Muy bien, hermanos, pues estamos llegando casi al final de esta primera exposición. Todavía no es tiempo de agradecerle a nuestro hermano Mario porque no ha terminado, todavía tiene que responder a algunas preguntas o algunos comentarios. Bueno, debido al formato que estamos utilizando para transmitir estas clases, hermanos, no será posible hacer preguntas de viva voz. Solamente podríamos atender a las preguntas que ustedes nos escriban a través del chat en Zoom. Entonces, les animo a que si ustedes tienen alguna pregunta, la escriban porque no nos será posible darles el micrófono para que la hagan de viva voz. Entonces, vamos a atender la primera pregunta que tenemos aquí. Y esta pregunta, hermano Mario, nos la hace el hermano Luis García. Él nos pregunta lo siguiente. Dice, a partir de la exposición realizada, ¿se puede afirmar entonces que Dios no tiene el control de todo? ¿Que muchas cosas que suceden y nos suceden a nosotros ocurren a causa de circunstancias ajenas a Dios? Muy bien, me parece una muy buena pregunta porque precisamente surge de nuestro temor de pensar que así fuera. O sea, ¿qué pasaría si fuera así, hermanos? ¿Realmente Dios no tiene el control de las cosas? Yo creo, hermanos, por el testimonio bíblico, pues Dios es el creador del universo. Dios es el que hizo todas las cosas y si pudo hacer este universo, tiene poder para hacerlo todo. La diferencia es que cuando Dios tiene sus planes que en su soberanía no los conocemos nosotros, entendemos que Dios puede negarse a actuar en algún momento en función de sus planes, en función de su soberanía simplemente. Lo vemos en Job, hermanos. Allí en Job se nos revela un área en la que pues yo creo que si no tuviéramos el texto revelado no entenderíamos por qué es que Job le fue tan mal y entonces
un Dios que a una persona tan buena le va tan mal, diríamos, bueno, si no tuviéramos el texto donde dice que hubo ese momento en que Satanás se presenta delante de Dios para poner a prueba la fe, vemos que podríamos pensar, bueno, ¿cómo es posible que a una persona tan buena le vaya tan mal? Pero lo que vemos ahí es más no un asunto de preguntarnos esto, que a veces es lo que más nos llama la atención. La pregunta que trata de resolver el libro de Job no es si Dios tiene el control de todas las cosas, sino si nuestra fe depende o no de que Dios actúe para controlar esas cosas. Porque lo que ocurre al principio en ese texto de Job, dice que Satanás le dice, vas a ver si no te maldice, si no le resuelves las cosas como él esperaría que ocurriera. Y entonces en ese sentido, al final Job dice, bueno, en esos primeros 2 capítulos dice Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él bendice en lugar de maldecir. Lo que se esperaba era que maldijera, pero él bendice. Ahora, esos son los primeros 2 capítulos, porque el resto, casi toda la escritura, ante el bombardeo de las preguntas de sus amigos, los amigos le dicen, mira, como está ocurriendo esto, es que tú tienes áreas ocultas que no nos quieres decir, pero si confiesas, te arrepientes, Dios te va, fíjense, esa imagen infantil de Dios, Dios te va a dar más allá de las cosas que antes te dio. Entonces, sométete a Dios porque hay una relación de conveniencia. Y lo que entendemos en el libro de Job es que nosotros tenemos que creer en Dios simplemente porque Él es Dios. Cuando basamos esa negociación de nuestra fe, o cuando hacemos una negociación de nuestra fe, te quiero si tú me haces tan bendecido, si tú me resuelves todos estos problemas, entonces estamos ante una fe interesada. Y la fe del cristiano, del creyente, es una fe desinteresada. Entonces la respuesta es sí Dios tiene el poder de todas las cosas. Pero ¿por qué lo evita, hermanos? ¿Por qué Dios no responde a una enfermedad? Me acuerdo de un hermano que decía, hermano, ¿por qué Dios no actuó conmigo con la misma misericordia que actuó con aquella persona? Teníamos los dos a un hijo enfermo y su hijo se salvó y el mío murió. ¿Tenemos respuesta para eso, hermanos? No tenemos respuesta. ¿Tenía Dios poder para salvar la vida de los dos? Sí tenía poder. ¿Por qué no lo hace? No sabemos. A cada quien nos toca enfrentar la vida desde diferentes ángulos y desde diferentes circunstancias. Y lo que para una persona puede ser la respuesta que Dios hace, no necesariamente tiene que ser la respuesta para mí. Entonces, esa es la fe madura y es una fe pues más complicada, hermanos. La otra es una fe sencilla, de decir, estar esperando cosas que deberían de suceder, pero la realidad de la vida y la realidad que se presenta en la Escritura es que no siempre ocurre esto. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias. Hay un comentario de nuestra hermana Blanca Olivia Ramos que dice, creo que la crisis de fe que hemos observado en este tiempo de pandemia proviene en gran parte de estas opciones falsas de Dios, como la de creer que no tenía por qué pasarnos algunas cosas, ¿no? Bueno, ese es un comentario. Hay una pregunta de nuestro hermano Adrián que dice, ¿cómo poder salir de nuestra condición infantil de fe y ser maduros en las manifestaciones de nuestra fe? Bueno, yo creo que esa respuesta, hermanos, cada quien la tiene que resolver en su vida, en su testimonio de vida. Cada quien de acuerdo a lo que le está ocurriendo, porque, miren, no sabemos por qué a algunos les va bien en la vida, o sea, en cierto sentido, porque a veces pensamos que mi problema es el mayor problema, pero hay otras personas que tienen una serie de situaciones más fuertes, de fatalidades, de pérdidas humanas, de enfermedades constantes en la vida, de una incapacidad física, de condiciones que son distintas a las nuestras. No sabemos cómo estar preparados, solamente entendiendo que Dios está con nosotros. Dios no va a borrar todo lo que está enfrente, pero nos va a dar la capacidad para que eso que nos ocurrió, eso que nos tocó vivir, lo podamos enfrentar. Y sí tenemos el poder de Dios, de su compañía, de su espíritu, de sostenernos para poder enfrentar y pues prácticamente superar esa prueba. Superar la prueba no quiere decir
porque a veces lo pensamos así, que la enfermedad se va a ir. Hermanos, yo repito mucho esto. Hay enfermedades que no van a desaparecer y hay problemas que tampoco se van a solucionar. Pero Dios sigue siendo Dios. Y esa es una fe madura a la que tenemos que acceder. Muy bien, muchas gracias. Dice una pregunta de parte de nuestro hermano Moisés. Hoy nosotros tenemos la virtud de conocer a Dios a través de Jesús. ¿Cómo se conocía a Dios en el Antiguo Testamento? Bueno, pues es una muy buena pregunta. Tenemos que entender que en el Antiguo Testamento no está la plenitud de la revelación. Yo por eso quise iniciar con ese texto de 2 de Corintios 3, porque la idea que tiene el pueblo es de ver a un Dios que está teniendo, que los está acompañando a la salida de la esclavitud. Tienen una revelación o una epifanía, una manifestación de Dios en el Sinaí, donde se revela ante Moisés, y Moisés es iluminado por la gloria de Dios, y él tiene que ser cubierto, hermanos, en ese velo. Muchas cosas, yo quiero comparar esta imagen que el apóstol Pablo trata de decirnos así. Hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que están veladas, que no hay respuesta. Si en el Nuevo Testamento no tenemos tampoco las respuestas para este tipo de preguntas, de dinosaurios y de otras cosas, en el Antiguo Testamento, hermanos, hay todavía respuestas que no están, que están abiertas las preguntas, no están las respuestas. Hay un velo todavía. Jesucristo es la máxima revelación, y por eso tenemos a Jesús como el que revela al Padre, el que nos dice realmente lo que el Señor espera de nosotros. Entonces, ¿cómo ve el pueblo de Israel a Dios? Pues de una manera alejada todavía. Hacen un intento de guardar las leyes. Hay una serie de intentos en la época rabínica, por ejemplo, de responder cómo ser una persona que guarde los mandamientos al 100%, porque esa es la forma de acercarse a Dios. No guardas la ley, entonces puedes ser excluido de la presencia de Dios. Eres una persona que tiene ciertas condiciones físicas que no son válidas para estar en plenitud en la comunión del pueblo, pues habían ciertas restricciones. Hay elementos que no están del todo resueltos, hermanos. Hay revelación de Dios, sí, pero no es la máxima revelación. Entonces, la imagen de Dios no es la imagen que tenemos en el Nuevo Testamento. Muy bien, muchas gracias. Digamos que ahorita que estabas haciendo esa explicación me acordé de Moisés cuando le dice a Dios que le permita verlo, ¿no? Y entonces Dios no le aparece completamente, sino le permite verlo a través de una hendidura y solamente ve una parte de su espalda, ¿no? Y en Jesucristo, ese Dios que se le manifestó a Moisés, el mismo Dios, ahora se manifiesta como es, tal y como completo, es. ¿no? Así es. Cuando Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué dice Jesús? ¿Me estás viendo? El que me ve a mí ve al Padre. Entonces, en esa forma es que en el Evangelio tenemos la completa revelación de Dios a través de Jesucristo. Muy bien. No es un Dios diferente, no es un Dios distinto, es el mismo Dios, pero en una manera completa. Muy bien. Entonces, hay una pregunta de nuestro hermano Salvador Aranda Jiménez. Dice, hermano, entonces no podemos dar esperanza a un enfermo desahuciado por la medicina cuando dice la palabra que Él nos da más de lo que pedimos. Por supuesto, hermanos, qué bueno que hace esta pregunta mi hermano Salvador. Nosotros siempre vamos a estar esperando la acción de Dios de salvación, de que resuelva los problemas. O sea, el decir que no va a ocurrir siempre no quiere decir que nunca va a ocurrir. Una cosa es decir, no siempre se va a resolver, y otra cosa es decir, nunca Dios te va a escuchar. Entonces, nosotros siempre, hasta el último momento, tenemos esperanza, porque estaba mencionando de los milagros de Jesús. Aquí están los milagros de Jesús. Aquí está la intervención poderosa de Dios, y hasta el último momento tenemos que tener esperanza orando por los enfermos, orando por los problemas. Hermanos, nosotros somos una iglesia que debe tener una vida de oración muy que sea distintiva de nuestra comunión, pero entendiendo
como siempre lo hacemos, Señor, pero que se haga tu voluntad. Creemos hasta el último momento. Vamos siempre pensando en el sí de Dios, en el sí, en el amén de Dios, para nuestras preguntas, para nuestras respuestas, para nuestros problemas y enfermedades, pero sabiendo, como en la oración que conocemos comúnmente como el Padre Nuestro, pero hágase tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hermanos, estamos ya fuera del tiempo asignado para esta clase. Hay algunas preguntas más que nuestros hermanos han estado haciendo y voy a pedir a mi hermano Mario que tome el compromiso de darles alguna respuesta. Claro que sí. A lo mejor por escrito o grabando un audio donde nos pudieras ayudar a darles esta respuesta y se las hacemos llegar a todos los participantes, si te parece. Por supuesto que sí, claro. ¿Sí? Que sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, hermanos. Pues muchas gracias, hermano Mario Alberto. De verdad ha sido una gran bendición tenerte con nosotros y que nos hayas compartido en este proceso. Me imagino ese proceso que sufrimos los seres humanos naturalmente de pasar de la infancia a la vida adulta, de pasar de ser dependientes de los papás a después ser quienes generan los recursos, asumir responsabilidades, saber de cara de frente la vida, ¿no? Y pienso que quizá por eso las generaciones actuales les está costando trabajo asumir su rol de la vida adulta, ¿no? Porque pues la infancia, la adolescencia, la juventud se están extendiendo, las etapas, ¿no? Se están haciendo más alargadas y vemos que, digamos como una generalidad, muchos jóvenes, muchos adolescentes están postergando su maduración, ¿no? Porque es doloroso dejar de ser, desprenderse, es doloroso dejar de ser pues el que recibe, el que espera, incluso el que manda, ¿no? A ser el que ahora toma las riendas, la responsabilidad, asume la vida y genera para otros, ¿no? Así es. Últimas palabras, Mario, con las que Sí. quieras despedirte. Pues una gratitud a todos ustedes, mis hermanos, por sumarse a este congreso. Yo creo que tenemos, lo que tenemos que hacer, hermanos, es seguir contemplando a través de Jesucristo al Padre, contemplando cómo Él dio respuesta, contemplando a la iglesia, cómo es que enfrenta sus conflictos. La iglesia primitiva, hermanos, no es una iglesia, digamos, perfecta, lo vemos ahí en los primeros capítulos como una iglesia perfecta donde no pasaba nada. No, también enfrentó problemas, también hubo gente que renunció a la fe, también hubo gente que se desvió. Pablo hace una advertencia a sus pastores, tiene como un pequeño concilio ahí en Éfeso y dice: tengan cuidado de ustedes mismos porque algunos pueden cambiar, pueden en ese proceso de fe, la ambición puede llegar, la egolatría, o pueden convertirse en opositores a la fe. Entonces, cuidemos nuestra fe, hermanos, cuidemos nuestra vida espiritual que Dios nos regala y crezcamos, como dice el apóstol Pablo ahí en Corintios, de gloria en gloria, que seamos transformados. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias. Muy bien, hermanos, pues vamos a pasar a un breve receso. Tenemos 5 minutos para poder ir al sanitario, tomar algún agüita, no sé, un café, lo que usted necesite hacer para levantarse, estirarse un poco. En 5 minutos regresamos con nuestra segunda conferencia. Ya está nuestro hermano ministro Ausencio Arroyo esperando para entrar en acción y compartir con nosotros esta segunda clase. Muchas gracias.